9 minutos, nuestro siguiente invitado es Patricio Chanabá, él es director de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas, ASOMIF. Con él queremos conversar acerca de el impacto en el sector de las microfinanzas de la Ley de Fomento Productivo. La semana pasada ya se aprobó esta ley en su totalidad, el veto parcial y el alcance también fueron objeto de análisis y la votación correspondiente en el plenario legislativo. Tal como está, ¿cómo ASOMIF analiza las ventajas, los beneficios para el sector de microfinanzas? Muy buenos días. Muy buenos días, Edgar. Muchas gracias por el espacio en este importante medio de comunicación. Bueno, nosotros como ASOMIF y representantes de un sector de las microfinanzas y de entidades que hacen inclusión financiera, vemos con ánimo positivo este tema de la ley aprobada. ¿Por qué? Porque la situación económica general de un país tiene que ver mucho con el desarrollo de varios sectores de la economía, en este caso de la inclusión financiera y las microfinanzas. En conjunto, si una economía está mejor, todas las personas de todos los sectores pueden desarrollarse. Entonces, en ese sentido, creemos que este es un impulso importante para reorganizar la economía, las actividades productivas, microproductivas, los encadenamientos que pueden tener impacto en el desarrollo de la inclusión financiera y los microempresarios. No obstante, hay pasos todavía que dar, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, la profundización del microcrédito. El microcrédito es una herramienta fundamental para promover el desarrollo de las microempresas. El acceso al crédito es fundamental, a un crédito formal, a un crédito especializado, a un crédito rápido. Bueno, estamos nosotros en conversaciones con las autoridades del gobierno para tomar medidas para que las autoridades tomen las medidas al respecto, pero es importante la velocidad de las decisiones, porque el acceso al crédito, la competencia, digamos, de cuando los microempresarios no tienen ese crédito formal, tienen que recurrir a otras alternativas que son un poco onerosas o peligrosas, como el churco. El tema de tener un proceso expedito para acceder al crédito, líneas de financiamiento del Estado para ir a sectores más riesgosos, sistemas de garantía crediticia que apoye el Estado también para poder colocar en sectores más riesgosos. Es importante este paso para poder dar un impulso adicional a lo que dice la ley. ¿Y de quién depende el tomar estas decisiones o el dar estos pasos? Bueno, básicamente esto está centrado en la Junta Monetaria de Política y Regulación, que es el ente que hoy por hoy tiene en sus manos la regulación de todas las medidas y temas que tienen que ver con el sistema financiero, que tiene su alcance para el sistema financiero privado y el sistema cooperativo. Entonces, está radicado ahí la competencia para emitir estas resoluciones. De hecho, tenemos conversaciones con los miembros de la Junta. Creemos que hay buenas perspectivas para caminar, pero el sector necesita un impulso importante para ir a la mano con estos impulsos de la ley. Incluso la propia ley tiene una óptica en lo macro. Las autoridades económicas y los diferentes agentes de opinión están absolutamente de acuerdo que al haber aprobado esta ley, este es un paso, es un escalón para el alcance de créditos en el exterior. El crédito de corto plazo parece que será la dinámica pues de financiamiento del Estado como tal. Entonces, esas serían las prioridades y lamentablemente no la que usted señala. Bueno, en términos macroeconómicos es importante que se reorganice la economía, ¿no? Y que haya una estabilidad de manejo fiscal con las urgencias que tiene el Estado es fundamental. Oxígeno le da de alguna manera la ley al Estado. Es importantísimo esa estabilidad económica en general para que todas las actividades empiecen a tener la confianza y el impulso de empezar a desarrollarse. Pero cuando hablamos de estabilidad económica, hablamos de la participación de todos los sectores y la atención a todos los sectores y todos los temas, simultáneamente. Así es. Por eso creemos, en el caso del microcrédito y la inclusión financiera, como le comento, que si bien la ley da un impulso con un mensaje global de reorganizar el tema económico y de tomar medidas de ajuste en la economía y en la macroeconomía, las decisiones que tienen que ver con sectores específicos es fundamental, y el impulso, la profundización del microcrédito es un elemento tremendamente importante de nuestra economía, Edgar, en una economía que es altamente informal, donde hay por lo menos 6 de cada 10 ecuatorianos que están en el desempleo, en subempleo, por lo tanto requieren un impulso importante para sus emprendimientos. El presidente Lenín Moreno ha manifestado varias veces
que los jóvenes no estén ahora interesados en buscar puestos en instituciones públicas, que ya no hay espacio, que hay que buscar hacer emprendimientos, pero todo tiene que eso articularse, ¿no? O sea, no puede quedarse solamente en el discurso. Totalmente. Los mensajes han sido importantes, la ley es importante, pero las decisiones concretas para sectores específicos son más importantes que lo que se viene haciendo ahora. Estamos, como digo, en conversaciones, pero la velocidad y la efectividad de las decisiones es fundamental. Por ejemplo, el tema del microcrédito, como lo había mencionado, hay una propuesta que hemos conversado con las autoridades para poder ampliar y profundizar los incentivos para los operadores, cooperativas y bancos que entren de manera más amplia en dar crédito formal a los microempresarios. Eso en este momento es fundamental. Y en crear una estructura regulatoria que permita un acceso efectivo de las personas al sistema financiero. Tome en cuenta, como ya hemos mencionado varias veces en este medio de comunicación, que el indicador de inclusión financiera del Ecuador es uno de los más bajos de América Latina. Tenemos más de 5,5 millones de personas que están fuera del sistema financiero. Entonces es importante crear una regulación que permita su acceso al sistema para ahorros, para operaciones de transferencias y para crédito. Eso es fundamental. Cuando hablamos de estos cambios en el sistema regulatorio, ¿estamos hablando de una ley específica o cambios a una ley en particular ya existente? No, en verdad son cambios de normativa secundaria. Básicamente, sobre la base de las disposiciones del Código Orgánico Monetario y Financiero, tiene que hacer regulación secundaria, y en ese campo es del que estamos hablando. No es necesaria una ley, el Estado tiene las herramientas regulatorias y de política pública para poder implementar todas estas medidas que estamos proponiendo. ¿Cuál es el interlocutor válido con el sector de las microfinanzas? ¿El ministro de Economía, la Junta Financiera, la Junta Monetaria como tal, que se compone de algunos ministros, o el superintendente de Economía Popular y Solidaria, que incluso ya ha sido nombrado definitivamente? Así es. Bueno, la Junta es el ente fundamental que emite regulación para este tipo de temas que estamos comentando. La Junta Monetaria tiene en sus manos la competencia y la potestad de emitir regulación de este tema, pero parte de la Junta también son las superintendencias y el Banco Central. No tienen voto, pero sí tienen voz dentro de la Junta, y por eso es importante también su participación y su asimilación de estos temas para poder apoyar con sus informes técnicos que le requiere la Junta para poder tomar las decisiones. De hecho, hemos tenido conversaciones también con la Superintendencia de Bancos. En estos días tenemos unas reuniones adicionales con la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, también lo hemos hecho, y ahora que está ya definitivamente nombrada Margarita Hernández, lo vamos a seguir haciendo, porque esta es una propuesta integral, no tiene que ver con la banca de microfinanzas, que es importantísima y es el sector al que yo represento, pero tiene que ver con una propuesta global para todo el mercado de microcrédito e inclusión financiera, donde se incluyen las cooperativas, y por eso es importante dialogar con ese sector también. ¿Qué expectativas tienen de la funcionaria que estuvo desempeñando el cargo en los pasados meses, pero que ahora ya, en términos definitivos, tendrá, me parece que 5 años ya de duración en su cargo? Sí, bueno, de hecho tenemos unas expectativas positivas porque conocemos de la trayectoria de Margarita Hernández, una funcionaria de carrera que en su momento fue de la Superintendencia de Bancos. Y creo conoce del tema, está vinculada con él. Ha estado vinculada de manera permanente con el sector, y creo que tiene claro el panorama y los retos que tiene por delante, ¿no? El sector cooperativo es muy importante en el sistema financiero, pero necesita procesos de consolidación en cuanto a su sostenibilidad, en cuanto a su orientación a lo que es efectivamente la inclusión financiera. Ahí hay mucho que hacer, y consolidación en cuanto ¿Hay mucho por hacer o está todo por hacer? Yo creo que mucho. Tratemos de ser objetivos, digamos, con los temas que han venido pasando. Una cosa positiva que puede haber sido la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es por lo menos tener el registro de un sinnúmero de instituciones que existen en ese sector, que antes no tenían ningún registro, ni ningún control, ni ninguna verificación regulatoria. Hoy por lo menos tenemos un ente que trata de ordenar todo eso, pero lamentablemente las decisiones antes fueron más políticas que técnicas, y creo que le hicieron más daño que beneficio al sector cooperativo.
Esos retos son los que tiene la nueva funcionaria por delante en tratar de técnicamente organizar y consolidar el sector. Pero en la Superintendencia de Bancos todavía estamos en espera pues del funcionario definitivo. Hay un encargado en este momento. No sabemos si es que esto significa una desaceleración de las acciones de esa importante dependencia estatal. Y entendemos que la ASOMIF, que se compone de algunos bancos, ¿no es cierto?, dedicados específicamente a los servicios financieros, pero finalmente bancos, también dependen pues de la superintendencia como tal. Sí, totalmente. Bueno, ahí tenemos unas expectativas que están pendientes en cuanto al nombramiento del titular de la superintendencia de bancos, debido a que es una entidad eminentemente técnica y que necesita tener funcionarios con conocimiento, con experiencia y que tengan real claridad sobre los retos que tiene frente al sistema bancario. Hay mucho que hacer también en el sistema bancario, ya que me pregunta Edgar, la regulación bancaria de los últimos años ha sido totalmente orientada a la discriminación del sector bancario y ha disminuido el incentivo de inversión y reinversión en el sistema bancario, debido a que se ha desvinculado a los accionistas, por ejemplo, del sistema bancario en tener otras actividades comerciales que de alguna manera significaban un capital, un soporte para reinversión en el sistema bancario. Bueno, en la pasada década hubo énfasis de parte del expresidente Rafael Correa en que la ciudadanía vea que no se puede ser banquero y a la vez otras actividades. O es banquero y punto. Sí, ese es un tema que en el mundo ha sido debatido y hay varias formas como se ha administrado el tema bancario, ¿no? Yo creo personalmente en el control, en el buen control de entidades técnicas que sepan hacer su trabajo. Pero no está bien también que cuando encontramos un problema, por ejemplo, tenemos enfermo el dedo y le cortamos la mano. Y eso lo que hace es... ¿Y eso es lo que pasó? Eso es lo que pasó y eso es lo que ha hecho uno de los temas en limitar el desarrollo del sistema bancario. Si uno compara nuestro sistema bancario del Ecuador con países vecinos, va a darse cuenta que tenemos un sistema bancario que retrocedió algunos años en su desarrollo. No tiene la posibilidad de consolidarse como grupos financieros, donde finalmente con un buen control y una buena regulación lo que se logra es el desarrollo del sistema financiero, del sistema de la economía, porque un sistema financiero eficiente, moderno, tiene la posibilidad de dar una cantidad de servicios a las personas y a las empresas. Pero si limitamos el tema solamente al tema de intermediación y no promover los servicios, por ejemplo, de una manera técnica, con costos razonables, lo que hacemos es limitar la capacidad de desarrollo de una columna vertebral de la economía, que es un sistema financiero. Entonces, desde la Superintendencia de Bancos hay un reto enorme para pensar técnicamente en los retos de la modernización de la banca. O lo que pasó quizá es la generalización indiscriminada, porque probablemente sí hubo excesos. Pues, sí, en el pasado, claro que algunos banqueros que, por ejemplo, influyeron en los medios de comunicación, tenían medios de comunicación con los cuales incluso sostuvieron disputas con otro tipo de organizaciones, incluso con otros bancos. Uh-huh. Pero entonces, claro, pagaron justos por pecadores, podría ser una lectura. Así es, esas generalizaciones sin el debido análisis y puntualización creo que son más perjudiciales que beneficiosas. Y de hecho, la banca en el año 99, como todos conocemos, con la crisis que tuvimos, fue el responsable, digamos, de todos los bancos que quebraron porque tenían que quebrar. Y se depuró de alguna manera el sistema, podríamos decir, en la crisis del 99, porque los bancos que quedaron, de alguna manera es porque hicieron bien su trabajo, porque tenían actividades y operaciones que resguardaban los depósitos del público y su solvencia, por eso permanecieron. Dentro de ese grupo incluso a algunos que se dedicaban desde el principio a las actividades de microfinanzas. Sí, bueno, la actividad de los bancos que están en la SOMIF viene de algunos años atrás ya haciendo microfinanzas de inclusión financiera, que como ya hemos comentado, Edgar, ha sido un sector un poco invisibilizado en cuanto a política pública y regulación, pero bueno, hoy por hoy estamos ya en esas conversaciones y este sector es parte de todo el engranaje del sistema bancario y por lo tanto tenemos propuestas también en cuanto a la superintendencia y al fortalecimiento del sistema bancario. 7:04 a.m, estamos dialogando con Patricio Chanabá, él es director de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas ASOMIF.
En la semana pasada, cuando el plenario legislativo discute el veto parcial y el alcance al veto parcial, por unanimidad, lo cual fue sorprendente, por unanimidad, los 124 votos se aprobó insístase a un texto del propio Parlamento, específicamente el numeral 4 del artículo 47, en referencia a regular para la baja los servicios financieros. Quisiera ahí su lectura, Patricio, en función de que si esto es pues tan fácil como obligar a las instituciones de finanzas, en este caso de microfinanzas, a bajar simplemente, como una especie de decreto, los costos de la actividad. Así es. Bueno, creemos que es un error esa insistencia de la disposición legal, que no tiene un fundamento técnico, ¿no? en una actividad que es eminentemente técnica como el hacer banca. La disposición de revisar los costos de los servicios financieros a la baja, lo que hace es quitar un incentivo fundamental a desarrollar toda esta serie de servicios que puede prestar el sistema financiero para promover precisamente, por ejemplo, la inclusión financiera. Probablemente hubiera sido mucho mejor que la Asamblea daba una disposición en el sentido que se amplíen los servicios financieros, que el sistema financiero trabaje conjuntamente con la autoridad bancaria en desarrollar servicios financieros para lograr la mayor inclusión de las personas y las empresas a servicios financieros formales, y que se lo haga de una manera técnica con costos razonables, respetando el derecho del usuario y respetando la sostenibilidad de la actividad. Porque como ya hemos mencionado en el tema de tasas de interés, que es un precio, en los costos por servicios financieros también es un precio. Y cuando los precios de los costos no cubren, de los servicios, perdón, nos cubren los costos, simplemente se reducen los servicios. Lo cual, ¿qué hace? Que gente mucho menos tenga posibilidad de acceder a ello y que haya menor inclusión de las personas a los servicios financieros formales. Creo que la disposición pone una situación muy compleja al desarrollo del sistema financiero como tal, para que pueda tener varias aristas de fortalecimiento, digamos, en el sistema financiero. El sistema financiero vive de la intermediación, de la colocación del crédito, así es, fundamental, pero un sistema financiero moderno tiene un ingreso importantísimo, ingresos por servicios, pero que son servicios que ayudan a la cotidianidad de la gente y de las empresas. Si la disposición dice bajar los costos, Lo que se hace es quitar un incentivo para poder ampliar esos servicios y mejorar la calidad de vida de las personas. Hemos hablado ya en algunas ocasiones de la clasificación, o mejor dicho, la composición de la tasa por los servicios de microfinanzas. En este caso no es cuestión de simplemente acatar la disposición, eso va a significar dejar de lado algunos servicios. Sí, bueno, en este caso la disposición se refiere a los costos por servicios, pero también nos preocupa las declaraciones que han habido y vienen habiendo de algunas autoridades sobre el tema de tasas de interés. En cuanto al microcrédito, en este caso, nos preocupa mucho porque un microcrédito tiene una tasa más alta porque significa tener todo un sistema de procesos y de ayuda a los clientes que no tienen información, que no tienen garantía, que no tienen estados financieros, que no tienen flujos de caja, que las entidades con sus asesores salen a levantarle toda esa información, le visitan permanentemente, cobran de manera personalizada los créditos, o sea, y le acompañan. El miembro del banco, el miembro de la entidad financiera de microfinanzas, por supuesto, va donde el tendero, se sienta con él. Él obviamente no tiene balances, no tiene contabilidad. Entonces le ayuda a hacer eso. Pero eso cuesta, esto se refleja en la tasa. Así es. Ese es un proceso que tiene un costo en infraestructura tecnológica y en infraestructura de recurso humano especializado, que tiene capacitación, que tiene conocimiento, para irle a ayudar a levantar toda esa información al microempresario y poderle evaluar su capacidad de pago. De lo contrario, no se podría dar el crédito. Pero esto no es gratuito. Ese tiene un costo y ese costo se refleja en la tasa. Por eso es ligeramente más alta. Es más alta. Por eso en el país y en todos los países de América que tienen microcrédito, las tasas son mucho más altas. Las del Ecuador, nosotros tenemos ya información, serían de las más bajas en América en microcrédito. Pero en todo caso, eso nos preocupa, esas declaraciones o intenciones de reducir las tasas, porque lo que haría es lo que ya ha venido haciendo en los últimos años. Cada control político de tasas
los operadores financieros, cooperativas y bancos se van a dar crédito a segmentos poblacionales de mayores ingresos y se va excluyendo a la base de la pirámide. Esos datos ya han sido entregados a las autoridades, donde ha pasado en los últimos años. Una medida más en este sentido lo que hará es cada vez excluir a las personas. ¿Cómo entendemos entonces el lenguaje legislativo? Hay unos discursos estentorios, la semana pasada pues todos pudimos escucharlos. Hay que democratizar el crédito, hay que luchar porque el microcrédito llegue a todos los sectores. Sin embargo, se dan este tipo de medidas. Un contrasentido. Yo creo que la Asamblea es un ente eminentemente político y las declaraciones atienden ese interés, pero la Asamblea debería responsablemente, con esas buenas intenciones que tendría para ampliar el microcrédito, servirse de gremios como el nuestro, donde tenemos el conocimiento, o de asesores o de cualquier otras personas que tengan el conocimiento técnico, y hacer un trabajo con los gremios especializados y con los operadores de mercado. No se puede hacer una declaración política y tomar decisiones políticas sobre temas técnicos. Se tiene que trabajar con los operadores para sacar lo que todos esperamos, ampliar el crédito. Estas medidas políticas lo que hacen es disminuir el crédito a las personas más de la base de la pirámide. ¿Sí hubo el diálogo necesario con la comisión respectiva? Bueno, en su momento, en la anterior ley, nosotros tuvimos conversaciones con la Comisión de lo Económico, básicamente por temas que tenían que ver con los burós de información, que es otro tema también que afectaba a la información crediticia, y se plantearon algunos temas. Pero en esta ley, como no estaba visualizado el tema de costos, no era el leitmotiv, digamos, de la ley, tuvimos conversaciones en términos generales. Pero bueno, hoy que está lanzada la ley, está en manos de la Junta en hacer un proceso técnico, a pesar de la disposición en cuanto a lo que tiene que ver servicios. Claro, es que la ley tiene que ser reglamentada. Quizá sí. Ahí puedan establecerse algunas disquisiciones fundamentales. Definitivamente, con la Junta, sobre esta disposición y otras que tiene la ley, tenemos que tener conversaciones para que sea un proceso medianamente técnico, a pesar de la disposición que pide que se reduzcan, pero que tenga la sostenibilidad de quienes prestan los servicios, pero que se amplíe los servicios a las personas. Entonces va a empezar ese trabajo de acercamiento a las autoridades. Así es, precisamente esta semana tenemos una reunión con los asesores de la Junta y les manifestaremos esta situación también para entablar conversaciones al respecto. ¿Cuáles son las perspectivas del sector de cara al segundo semestre de este 2018? Bueno, la microeconomía, la actividad microempresarial está inmersa en la economía en general. El primer semestre ha crecido la economía, no como quisiéramos, es una época de transición, digamos, en cuanto a estas medidas de ajuste macroeconómico, y el segundo semestre lo vemos con positivo ánimo, y esperamos que las decisiones de las autoridades acompañen a este ánimo positivo para poder todos juntos sacar adelante al país. Enhorabuena. Agradecemos a Patricio Chanaba, él es director de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas ASOMIF. Son las 7 de la mañana con 13 minutos en Impacto Informativo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, hasta luego. Permiso. Muchas gracias. Hasta luego. Que pasen.